Cordial saludo, mi nombre es Albert José Contreras Salazar, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a hacer la actividad de tarea 4 sobre biología celular y molecular en el proceso de osmorregulación. Tutora Adriana Lucía Díaz, soy estudiante de agronomía en el CEAT Ocaña. En la presente actividad, la siguiente actividad que vamos a desarrollar, vamos a hacer unos montajes, ¿sí? donde nos exigen unos materiales para hacer la actividad del proceso de osmorregulación. Los materiales con los cuales vamos a trabajar son: debemos conseguir una o dos botellas. Sería a lo mejor 2 botellas para hacer el proceso como más rápido, ¿sí? 2 botellas plásticas transparentes, 2 recipientes algo grandes, también transparentes, agua, sal, color, papel celofán transparente, ligas y cinta para los primeros montajes, o sea, el montaje 1 y 2. Son 3 montajes que debemos hacer en toda la actividad, ¿sí? En este primer montaje vamos a coger las 2 botellas y les vamos a quitar la parte de abajo. Luego de haberle quitado la parte de abajo, que quede uniforme, la vamos a sellar con el papel celofán transparente. Para eso usamos la cinta y las ligas, para que quede bien y que quede bien sellado sin que se vaya a filtrar el agua por la parte de donde se hace donde se le pone la cinta y las ligas, ¿sí? En el segundo, vamos a coger 4 cucharadas de azúcar y una de color, y vamos a echarla en el vaso de agua y vamos a diluir bien para poder hacer la actividad, ¿sí? Entonces la actividad se va a hacer que vamos a hacer es vamos a coger el agua y el color y vamos a hacer este proceso, donde vamos a revolver bien y vamos a hacer la primera actividad. Puede ser donde vamos a echar el soluto, la sal con el color y el agua en el recipiente, en el primer recipiente grande, y dentro de la botella vamos a echar agua pura, ¿sí? En el segundo montaje se va a echar a la inversa, agua pura en el recipiente grande y agua con el soluto dentro de la botella, y vamos a observar el desarrollo que tuvo durante 3 horas, observando cada media hora qué sucede en el proceso, ¿sí? En el tercer montaje que vamos a hacer vamos a necesitar 3 vasos también transparentes, sal, zanahoria o papa, ¿sí? Para poder hacer el proceso que vamos a evidenciar. Ahí lo que vamos a hacer es, en el primer vaso, con 3 cuartos de agua, o sea, a los 3 le vamos a echar 3 cuartos de agua del vaso. Le vamos a hacer al primer vaso, al número 1, le vamos a echar media cucharada de sal con agua y la vamos a disolver bien. En el segundo vaso vamos a echar 4 cucharadas de sal y vamos a disolver bien. Y el tercer vaso, solo agua natural, ¿no? Ya. Después de haber hecho este proceso, le vamos a echar la zanahoria, las porciones de zanahoria a cada recipiente, y le vamos a hacer un seguimiento durante 48 horas. El primer día, cómo estuvo a las 24 horas, y a las 48 horas vamos a verificar cuál fue cómo sería su proceso. Entonces, primero que todo, entonces vamos a mirar lo de los procesos que se hicieron. Entonces vamos a verificar acá. Antes de eso voy a dar qué es el proceso que vamos a verificar, ¿sí? Vamos a hablar sobre la homeostasis y la osmorregulación. La homeostasis es un conjunto coordinado de procesos fisiológicos encargados de mantener la constancia del medio interno a pesar de las variaciones que puede haber en su entorno. Y la osmorregulación, mecanismo que controla la homeostasis de los líquidos y de los iones del medio interno, donde la cantidad de agua en el cuerpo debe mantenerse constante, ¿sí? Y esto, aparte por la osmorregulación, tiene un proceso que se llama
ósmosis, ¿sí? Entonces, miremos a ver el proceso acá, en este proceso, y vamos a responder la primera pregunta, que es la primera pregunta. No, antes de la primera pregunta, vamos a mirar el proceso. La primera pregunta. ¿Qué función cumple el papel de celofán en los montajes 1 y 2? Entonces, el papel que cumple el celofán en el montaje 1 y 2 es el de permitir, o sea, sirve como membrana plasmática, ¿sí? Una membrana semi-impermeable. Es el proceso que cumple el papel de celofán, donde permite de que el líquido o la solución de menos soluto pase a la de mayor soluto, ¿sí? Esto es un proceso que hacen que hace la membrana plasmática, o sea, evidenciándose con el papel de celofán que está haciendo el papel de la membrana plasmática, ¿sí? Donde permite que pase el líquido el de menor soluto a mayor soluto para hacer un equilibrio, ¿sí? Ese es el proceso que hace la membrana plasmática, o sea, el papel de celofán. Entonces seguiremos con la segunda pregunta, donde dice: ¿cómo se pueden explicar los cambios observados en los 3 montajes y qué relación tiene dichos cambios con los procesos de osmorregulación y homeostasis? Justifique su respuesta. Entonces les iré a hablar del tercer montaje para poder explicar lo siguiente. En el tercer montaje, donde se pudo evidenciar casi parecido a los primeros y el segundo montaje, entonces en el primer día, el día inicial, se hizo el proceso de la media cucharada de sal con agua en el primer vaso. En el segundo vaso, que fueron 4 cucharadas de sal en la misma cantidad de agua. Y el tercero, que fue solo agua, ¿sí? Con la misma cantidad de agua, donde se introdujeron los pedazos de zanahoria, ¿sí? Entonces, al comenzar, el diámetro de cada porción era de 3.5 por 3 centímetros y 1.2 de grosor, ¿sí? Cada rodaja, y su consistencia era dura. Al segundo día se evidencia que el primer vaso, la rodaja tiene un grosor de una medida de 3.3 por 3 centímetros y es del mismo grosor 1.2. En el segundo vaso es de 3.3 por 2.8. O sea, tuvo una disminución de 2 milímetros tanto en el largo como en el ancho y sigue el mismo grosor. Y en la rodaja 3 aumenta en 2 milímetros tanto el ancho como el largo. O sea, de 3.5 pasó a 3.7 y el ancho 3.2 y sigue con el mismo grosor y una textura dura. O sea, la consistencia es dura en la tercera. En la segunda y la primera es blanda, ¿sí? Se tiende a una deshidratación. Al tercer día, en las 48 horas, su diámetro en la primera rodaja baja a 3.2 de largo por 2.9 de ancho y 1.1 de grosor, y su consistencia es blanda. En el segundo vaso, tercer día, o sea, 48 horas, es de 3.3 por 2.9, una reducción de 2 milímetros, y su grosor de 1.1 de 1 milímetro, la reducción en el grosor, y su consistencia es blanda. Y en el tercer vaso lo que hace es aumentó 2 milímetros en largo y 3 en el ancho, y aumentó 1.4, o sea, aumentó 2 milímetros en su grosor y su contextura es dura. Bueno, entonces con esto iremos a responder lo de las preguntas. La segunda pregunta, que es: ¿cómo se pueden explicar los cambios observados en los 3 montajes? ¿Qué relación tienen dichos cambios con los procesos de osmorregulación y homeostasis? Justifique su respuesta. Entonces, en los procesos 1 y 2 y el 3 se puede evidenciar la osmorregulación, en el cual se demuestra el paso de la parte con menor soluto a mayor soluto. En este caso sería
que el agua, como no tenía nada de soluto, pasó a la de mayor soluto, habiendo evidencia de que en el proceso de las 3 horas se llegó a bajar en 3 centímetros y medio de agua de la botella, ¿sí?, al recipiente más grande. Y en el otro proceso, que fue desde los vasos, también hubo un proceso también de homorregulación, o sea, la de homeostasis, ¿sí? Homeostasis que está regulada por la homorregulación mediante el proceso de ósmosis, que permite el paso de agua de un lado al otro para permitir un equilibrio. Entonces, en este proceso de los pasos se evidencia también donde los cuadros de zanahoria, ¿sí?, muestran en algunas partes deshidratación, ¿sí?, y deshidratación para poder ¿cómo es? Tener un equilibrio en el porcentaje de agua que tienen, tanto en la parte interna como en la parte externa, ¿sí?, en los 3 procesos evidenciamos eso, ¿sí?, aunque uno de las zanahorias está en arriba y la otra está abajo, haciendo un mismo proceso. Entonces ahí vamos a responder a la tercera pregunta. ¿Existe relación entre los montajes realizados y el concepto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas? Explique su respuesta. Sí, existe una relación. La relación del montaje el primero y segundo montaje se evidencia las hipotónicas. Las hipotónicas son las que tienen menor soluto, ¿sí? Y las hipertónicas son las que contienen mayor soluto, donde hay un proceso de donde pasan de las sustancias hipotónicas a las hipertónicas. O sea que hay un proceso de eso, donde llega a un equilibrio que se llama isotónicas. Aquí hubo un equilibrio, ¿sí? Así llega un proceso que se llama isotónica. Y acá, en este proceso, hay 2 procesos diferentes que ahorita a lo último les digo que son 2 procesos que se hacen, que se llama plasmólisis y turgencia. Aquí en este proceso, en el séptimo de los montajes, del segundo montaje, donde el soluto es el que está en la botella, hay una parte que se llama turgencia, donde el agua, o sea, del mayor soluto, de menor soluto está entrando al de mayor soluto, que es el del agua. Eso se llama turgencia. Y cuando es plasmólisis es cuando sale líquido de la célula a la parte externa, ¿sí?, como lo que está ocurriendo en esta parte, ¿sí? Acá se deshidrata. Entonces aquí se deshidrató, que después que disminuyó. Aquí hay una parte donde es sobre lo de plasmólisis en el segundo vaso. Se reduce porque está saliendo el líquido de la de menor soluto a mayor soluto, que la sal como es una consistencia más pesada, entonces salió. Entonces podemos evidenciar que la primera es un proceso isotómico, ¿sí? Se regularon, una regulación de los líquidos, ¿sí? En la segunda, hipotónica, donde salió de menor a mayor soluto, ¿sí? Y la tercera, hipertónica, donde fue de la de mayor, o sea, de la de mayor soluto, o sea, de menor soluto a mayor soluto, y hubo una expansión del material. Entonces, con esto ya termino mi explicación sobre el proceso de homorregulación. Espero les haya gustado. Muchas gracias.